Vamos a esta hora con información de último minuto porque el Congreso despachó la ley de presupuesto. Habla a esta hora el jefe de las finanzas públicas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ahí en el Senado. Vamos a Valparaíso con el detalle de esta información. Sí, bueno, esta tarde en el Senado de la República se ha dado cuenta del último paso para la aprobación del proyecto de ley de presupuesto para 2025, proceso que al menos en su etapa legislativa tomó alrededor de 57 días, pero por supuesto hay todo un trabajo previo en la preparación del proyecto que se presenta al Congreso, que es mucho más largo. Así que son muchos meses de trabajo, prácticamente 2 meses de discusión legislativa y finalmente podemos decir que ya contamos, el país ya cuenta con un presupuesto del sector público para el 2025, presupuesto que mantiene el propósito que se señaló cuando lo presentó el presidente de la República de cumplir con Chile, cumplir en materias sociales, en materia económica, en materia de seguridad pública y que objetivos que se refuerzan con lo que ha sido el proceso de discusión, porque en este proceso no solamente se ha ido votando, aprobando, modificando, regulando dentro de lo que es la propia ley de presupuesto, sino que también a través de protocolos que comprometen acciones que trascienden al presupuesto, acciones de carácter administrativo o de carácter legislativo, que le dan mayor proyección y mayor consistencia a las cosas que se plantean en el presupuesto. Así que ha sido un trabajo muy intenso, que como de costumbre ha involucrado a cientos de personas, entre parlamentarios, ministros, funcionarios, etcétera, pero que para nosotros es muy satisfactorio, sobre todo considerando que se desarrolló en un contexto muy complejo de muchas tensiones políticas, de procesos electorales que siempre agregan un grado de dificultad a la discusión presupuestaria, y eso creo que logramos salvarlo muy bien con una serie de acuerdos que lograron convocar a todos los sectores políticos, y eso permitió que llegáramos a esta última etapa con muchos menos temas por resolver de lo habitual. La palabra del ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego de esta aprobación del presupuesto 2025 a 2 días de la fecha límite. El Tribunal Constitucional todos los temas en los cuales estima que no se respetaron las normas constitucionales en el proceso presupuestario. Esto es válido tanto para, estamos hablando siempre de glosas presupuestarias, es válido tanto para glosas que se introdujeron sin respetar la división de responsabilidades o de facultades que tiene la Constitución. Si me permite completar la idea, tanto para los temas en los cuales no se respetó las facultades del Congreso y del Ejecutivo, así como para materias que se aprobaron pero que están fuera del alcance o el mandato de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto no es una ley ómnibus en la cual se puede colocar cualquier cosa. La ley de presupuesto tiene que ver con la recaudación y la aplicación de los recursos del Estado, y las glosas presupuestarias son para regular ese proceso de aplicación de recursos del Estado. Hay materias que no tienen que ver con el presupuesto y que en la medida que uno aceptara que esas materias formaran parte de la ley de presupuesto, la verdad es que desvirtuaría el sentido de esta ley y agregaría un grado de incertidumbre jurídica enorme. O sea, pensemos que si creemos que con la ley de presupuesto se puede legislar sobre cualquier cosa, entonces el día de mañana podría haber, para nombrar solamente temas económicos, podríamos encontrar en la ley de presupuesto ciertas glosas que establecieran nuevas exigencias a las inversiones privadas, ¿cierto? Ahora cuando estamos tratando de racionalizar los temas de permiso, podríamos encontrar normas que regularan materias propias del Código del Trabajo, en fin, y fuera del ámbito económico, por ejemplo, si aceptáramos la lógica del presupuesto como
una ley ómnibus, el día de mañana podríamos encontrarnos con glosas que legalizaran una droga, glosas que crearan regiones, que establecieran feriados, en fin, quedaría prácticamente sin límite el contenido de la ley de presupuesto. Entonces, yo no le voy a contestar la pregunta sobre qué es lo que vamos a llevar, y le voy a decir por qué. Porque aquí el tema no es el contenido de la glosa, es el proceso a través del cual se crea la glosa. ¿Ya? Aquí podemos estar muy de acuerdo con el contenido de una glosa, pero la pregunta es si se respetó el proceso constitucional y si corresponde a una materia de la ley de presupuesto o no. Esa es la base sobre la cual se van a hacer la presentación al Tribunal Constitucional, no los contenidos de las glosas. Hay algunas materias que las vamos a resolver de otra manera. Por ejemplo, en el caso de los temas de test de drogas, cosas de ese tipo, vamos a incorporar normas de carácter permanente, probablemente en la misma ley de reajuste que se va a discutir ahora prontamente, y ahí mismo vamos a aprovechar de suprimir la glosa que se estableció. O sea, pero acá el tema es que lo que se necesita es que la ley de presupuesto quede descargada de materias que no le son propias o en las cuales no se respetó las facultades constitucionales del Ejecutivo. Nuevamente, no voy a dar esos ejemplos porque acá el tema no es el contenido de la glosa. ¿Ya? Quiero insistir sobre ese punto. El tema no es el contenido de la glosa, no es si es bueno o es malo lo que se propuso en esa glosa, sino que el tema es si se respeta la Constitución para hacerlo, porque si no, es como si en el fondo dentro de lo que es el proceso de la ley de presupuesto dijéramos que el fin justifica los medios. Eso no es la base de un sistema jurídico, no es la base de un Estado de Derecho. Es la palabra del ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego de la aprobación del presupuesto 2025 tras el trabajo de la comisión mixta en el Congreso y el despacho de ley de la ley más importante del año, que tiene que ver con el erario fiscal para 2025. Una pausa a esta hora, ya regresamos con más noticias.